diapositiva. Ya, Sí, se puede entonces, ver. buenas noches a todos. Como ya me he presentado anteriormente, yo les voy a dar el día de hoy lo que es la reanimación cardiopulmonar en tiempos de COVID-19. Vamos a empezar hablando un poquito de la historia de cómo ha comenzado el COVID-19, ¿ya? El COVID-19 entonces ha comenzado en Wuhan, que es una provincia de Hubei, en China. Se dice que en un mercado que es muy popular allá en China, se han encontrado, es un lugar donde venden mariscos, venden animales silvestres, animales domésticos. Ahí es donde ha comenzado todo ese problema que ha sido una emergencia a nivel mundial. La fecha en la que ha comenzado ha sido el 31 de diciembre de 2019, fecha en donde la Comisión Municipal de la Salud y la Sanidad de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud sobre el caso de un grupo de 27 casos de neumonía de una causa que era desconocida. ¿Ya? Entonces, posterior a eso, ha empezado lo que es la epidemia, primeramente en el lugar de origen y posteriormente se ha ido irradiando a muchos países, entre ellas ha llegado hasta nuestro país, en este caso Bolivia, y se ha convertido en una emergencia sanitaria a nivel mundial. Entonces, ¿de qué animal procede el coronavirus? Ya entonces se ha pensado en esos tiempos que la proveniencia del coronavirus era directamente del murciélago. También ha sospechado que podría ser del pangolino, que muchos allá en China lo manejan como mascota. También se ha pensado que podría ser causada por las serpientes, ¿ya? Recordamos que las personas de ese medio acostumbran a consumir dentro de su alimentación este tipo de animales silvestres. Se dice que en tiempos de guerra, eh, los habitantes de China han escapado a lo que es la selva. Y cuando estaban en la selva no tenían mucha alimentación y han empezado a consumir lo que son los animales silvestres, que se ha quedado hasta nuestras épocas el consumo que ahora se ve, ¿ya? Y se ha llegado al consenso mediante las investigaciones y todo lo que se ha realizado en China, que la causa ha sido, o sea, el origen del virus proviene de lo que es el murciélago. Se mantiene hasta ahora esa teoría. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Ya recordemos que anteriormente, en 2013, 2012 y 2019, han habido, ha habido lo que es otras infecciones parecidas, similares al coronavirus, la cual se denominaba en 2003 como el SARS-CoV, que era proveniente de la civeta de las palmeras. En 2012 el MERS-CoV, que venía directamente una infección de los de los camellos, ¿ya? Y el 2019 del pangolín, que como les iba mencionando, son como mascotas allá en China, ¿ya? Entonces el ciclo de contagio ha venido a través de esos animales al humano, el humano que se ha contagiado mediante lo que se conoce como las gotitas de fluye, ha ido contagiando a otras personas, de persona a persona y ha sido de transmisión. Ya, entonces, durante todo este tiempo que hemos vivido con el COVID, hemos ido viendo muchas variantes, ¿ya? Algunas variantes han dominado el lugar donde se encontraba, otras variantes se han encontrado en otras regiones y otras no se han encontrado, ¿ya? Entre ellas vamos a mencionar a las que se han encontrado, son la alfa, la beta, la gamma, la delta, el epsilon, el zeta, el eta, el teta, el iota y el kappa. Entonces vamos a hablar un poquito de los síntomas del coronavirus. En esta parte debemos tomar en cuenta que los síntomas han ido variando dependiendo de la variante que han aparecido, ¿ya? Dentro de los síntomas clásicos que había del COVID, lo que más dominaba era la tos seca, el dolor de cabeza, la dificultad para respirar, el dolor de garganta, la congestión nasal, dolor muscular, fatiga, pérdida de olfato y algunos pacientes han llegado a tener fiebre. Dentro del proceso de la infección también se ha visto que ha habido fases, han habido fases que son la fase 1, la fase 2A, 2B y la fase 3, ¿ya? Han habido pacientes que han sido asintomáticos, pacientes que han tenido síntomas, pero síntomas leves. Ha habido pacientes que han tenido síntomas que ya han sido moderados, que han
necesitado de lo que es la atención médica y ha habido pacientes que han llegado hasta la terapia intensiva. Se decía que del 1 al 100%, el 90% de los pacientes que se han contagiado con COVID-19 han sido asintomáticos. Dentro del 10%, el 5% ha tenido síntomas moderados y el otro 5% ha ingresado a lo que es a la terapia intensiva. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora de cómo ha sido la situación de la reanimación cardiopulmonar dentro de esta etapa del COVID, ¿ya? Estos datos yo los he traído del manual del BLC, donde nos dice el manual del BLC que el 70% de los paros cardíacos extrahospitalarios se da en el lugar del domicilio de la víctima, o sea, sin que no vea ninguna otra persona que le llegue a brindar algún auxilio oportuno, ¿ya? Y también se dice que el 10% de las víctimas que son atendidos por el servicio de emergencias llegan a sobrevivir. Si se dan cuenta, es un porcentaje muy bajo. Ya, el algoritmo que se ha utilizado, que ha sido adaptado para el COVID-19, la modificación ha sido en la parte de la vía aérea, ¿ya? En ese caso, las respiraciones se han anulado debido al contagio que ha presentado. También se decía que mediante los aerosoles, cuando la persona iba a reaccionar, iba a transmitir lo que es el virus al reanimador, ¿ya? Esa parte es la que se ha obviado. A la hora de entrar a la reanimación cardiopulmonar debemos tomar en cuenta las edades, ¿ya? Entonces, dentro de las edades están los adultos, que son a partir del comienzo de la pubertad, y las personas mayores. Los niños que son tomados en cuenta desde los 1 año hasta la pubertad, los lactantes que son los menores de 1 año. Ya, entonces, todas las personas debemos aprender a lo que es un RCP, ya que el RCP nos va a ayudar a salvar muchas vidas y si las realizamos de la manera correcta, vamos a salvar muchas vidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es el RCP? El RCP es un procedimiento que permite salvar la vida de una víctima que presenta signos de paro cardíaco. ¿Cuáles son estos signos? El paciente no responde, el paciente no respira con normalidad y el paciente no tiene pulso, ¿ya? Entonces, lo que manejamos son 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Cuándo debemos comenzar las compresiones? Debemos comenzarlo a los 10 segundos de identificado el paro cardíaco, ¿ya? ¿Y cómo deben ser las compresiones? Deben ser fuertes y rápidas, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad que va a variar en adultos, niños y lactantes. En adultos va a ser de al menos 5 centímetros, o sea, 2 pulgadas. En niños va a ser 1/3 de profundidad del tórax, aproximadamente 5 centímetros, 2 pulgadas, y en lactantes va a ser 1/3 de profundidad del tórax, aproximadamente 4 centímetros, 1,5 pulgadas en lactantes, ¿ya? Después de las compresiones debemos permitir una expansión torácica completa, ya debemos minimizar las interrupciones por lo menos a menos de 10 segundos. Debemos, en este caso del COVID, lo que no debemos realizar son las ventilaciones. Ya, y esta parte también lo vemos de la excesiva ventilación. Ya, entonces aquí vemos cómo debe ser la manera de realizar un LSP de alta calidad. Hemos dicho que si hacemos un buen LSP vamos a aumentar la probabilidad de supervivencia de la víctima. Se comienzan las compresiones antes de los 10 segundos, después de confirmar de que el paciente está en un paro cardíaco. Las compresiones deben ser, ya hemos mencionado eso más atrás. Aquí vemos algunas imágenes de cómo debe ser la posición del reanimador, la posición de las manos, el sitio donde se deben realizar las compresiones son en el tercio inferior de lo que va a ser el esternón. Deben ser compresiones fuertes y rápidas, tampoco no deben ser muy fuertes para evitar romper lo que son las costillas. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de lo que son la cadena de supervivencia. Dentro de la cadena de supervivencia hay que tomar en cuenta que se realiza en adultos y en pacientes pediátricos. El paro cardíaco puede ser intrahospitalario o puede ser extrahospitalario. En este caso nos vamos a ir a la cadena de supervivencia extrahospitalaria, en donde debemos seguir los siguientes pasos. El primer paso que debemos hacer es el reconocimiento inmediato del paro cardíaco y la activación del sistema de respuesta a emergencias. Ya el RCP debe ser
lo más antes posible con énfasis de las compresiones torácicas. Si tenemos acceso a un dispositivo como es el DEA, debemos utilizarlo lo más rápido posible. Debemos esperar que venga el servicio de emergencias para que active el soporte vital avanzado y posteriormente a eso debes recibir cuidados posparo cardíacos que ya va a ser en el hospital. Y entonces aquí vemos el primer paso de la cadena de supervivencia. En este caso lo que debemos hacer es asegurar primero la escena donde el paciente va a entrar en un paro cardíaco. Debemos comprobar si el paciente responde. ¿Cómo hacemos esto? Nos apoyamos de los brazos, le preguntamos al paciente cómo está. Si nos responde, debemos comenzar. Lo primero que debemos hacer, identificamos el paro cardíaco y debemos pedir ayuda. Ya, a las personas que se encuentran alrededor debemos pedir que llamen al servicio de emergencia y posteriormente eso, si pueden conseguir traer lo que es el desfibrilador. Ya, con eso activamos lo que es el sistema de respuesta a emergencias y como hemos dicho, iniciamos con las compresiones que deben ser rápidas y fuertes, ¿ya? No debemos tardar más de 10 segundos, tenemos 10 segundos para evaluar lo que va a ser el pulso y la respiración. ¿Cómo evaluamos eso? Nos agachamos, nos ponemos de rodillas, vemos cómo está la respiración en el tórax del paciente. A la misma vez debemos tomar el pulso, ya sea lo que más se recomienda es el pulso radial, para que sea de más rápida identificación y posterior a eso iniciar con las compresiones. Ya entonces iniciamos con las compresiones, ya hemos mencionado la profundidad, el sitio donde deben realizarse las compresiones y posterior a eso, si tenemos acceso al dispositivo externo, al desfibrilador automático externo, debemos usarlo. Es un dispositivo que no es muy difícil de usar. Dentro del dispositivo tiene donde debemos poner los electrodos. El dispositivo nos indica cuándo debemos continuar, cuándo debemos alejarnos para hacer la desfibrilación. En nuestro país no se encuentran en muchos lugares lo que es el DEAP, pero es una sugerencia de que muchos lugares deberían tener su desfibrilador. ¿Ya? Posterior a eso va a venir lo que es el sistema de emergencias. El sistema de emergencias lo que va a hacer es llevar al soporte vital avanzado. Lo va a llevar al hospital. En el hospital ya le van a hacer sus exámenes de rutina y posterior a eso cumplimos ya nosotros como atención prehospitalaria. Es lo que he podido preparar.